bendiga su casa, bendiga su familia. Está atravesando una situación que muchos están atravesando y es con la cuestión de trabajo. Está trabajando mucho porque las cosas le aumentaron. Tiene que poner más horas en el trabajo. Así que, Jorge, te bendecimos. Te abrazamos, te rodeamos. Y es un texto que yo ya te lo repetí un par de veces. Alejado de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. Es fácil alejarnos. Eso no quiere decir que cortemos la relación con Dios, pero nos alejamos. Si es difícil con el Señor, imagínate cuán más difícil es si nos separamos un pasito, ¿no? Entonces, hágame acordar, así oramos por el trabajo. Ayer, el miércoles, hablé con alguien por una situación también que estaba atravesando, un poco complicada. Mire cómo hace Dios. El miércoles escuché, hablamos con él. El jueves a la mañana se le ordenaron las cosas, está sorprendido. Y de agradecimiento me trajo higos. Le voy a llevar higos al pastor, así que me gané unos cuantos higos porque Dios respondió a las oraciones. ¿Amén o no amén? Bueno, quiero contarle un poquito o compartir a la mañana algo que compartí con los chicos ayer y primero hacerle una pregunta. ¿Qué es lo más difícil de transportar? ¿Qué cuesta más transportar? Imagínese, le dan una carga a usted y la tiene que transportar. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la carga dificultosa, complicada de transportar? ¿Qué? Plomo. Míralo. Oh, dijo plomo. Bueno, sí, es verdad. ¿Qué más? El agua, dijo Rolando. Mire, para hacerla muy corta, lo más difícil de transportar, sobre todo cuando se trata de Dios, es una idea. Es la idea de Dios. Porque por más dificultoso o carga que sea algo material, puede hacerlo por etapas. Puede agarrarlo, media cuadra, lo baja, otra media cuadra, lo baja. Lo más difícil de llevar adelante, la carga más difícil de transportar es una idea. Sobre todo cuando en la idea está Dios. La gente no quiere saber nada con Dios. Y la carga se hace difícil, la idea de Dios se hace difícil principalmente porque es pesada en sí misma, pero después el peligro es que la carga se va contaminando y se le va poniendo ideas de hombre, ideas de iglesia, y ya no es el pensamiento original. Ya ese pensamiento ya está contaminado. Es como el teléfono descompuesto. Nace de una manera y al transcurrir los años y la intervención de las personas, esa idea se va confundiendo, se va diluyendo. Entonces cada uno, le dije hace unos cultos atrás, cada uno se hace la imagen del Dios que quiere. O sea, usted tiene una imagen de Dios y usted cree que ese Dios que usted cree es Dios. Cuando yo le estoy hablando del Dios de la Biblia. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿El Dios que usted cree o el Dios que usted se imagina es el Dios de la Biblia? Si yo tengo la imagen de Dios y creo que Dios es esto, por eso la gente no se transforma, por eso la gente no cambia, porque creen en un Dios en el cual ellos se imaginan. Y ese Dios dice, tranquilo, está bien, no pasa nada, todos pecamos y todo está bien, Dios me conoce así. ¿Cómo son las frases hechas esas? Dios sabe, ¿no? ¿Cuál otra? Dios me conoce, Dios sabe. Siento de parte de Dios, Dios me dijo, Dios me ama igual. Entonces ese Dios del cual yo hablo así es el Dios a mi medida. Si me dice 1,60 m, es un Dios de 1,60 m. Y si es un Dios de 1,80 m, vos un Dios de 1,80 m. Si pesás 70 kilos, es un Dios de 70 kilos. Si pesás 120, es un Dios de 120. Ese Dios está hecho a tu medida. Porque no todos, diga conmigo, no todos queremos tener a un rey en el corazón. Porque el rey es el rey. Ya el que manda es el rey. Y como yo soy objeto de control, yo necesito controlar ciertas cosas,
ese Dios mucho no me gusta, porque me gusta a mí controlar las cosas, ¿no? ¿Conoce esta frase? ¿A dónde fuiste? ¿Conoce esa frase? ¿A dónde fuiste? ¿Conoce esa frase o no la conoce? ¿Esta es hora de llegar? ¿Cómo? ¿Con quién estuviste? Entonces eso que es control, digo, si yo tengo a un Dios, ¿cómo puedo tener ese espíritu de control? Tendría que tener tranquilidad, paz, tendría que mostrar los frutos de ese Dios. Entonces, cada uno se hace un Dios a su medida. Esto lo hago, esto no, esto me conviene, esto no, esto lo voy a hacer, esto no, y vamos formateando a Dios y cada uno tiene un Dios a su medida. La cuestión es esta. Imagínense que el Dios que usted tiene es así de chiquitito. Así de chiquitito. ¿Cómo va a juzgar usted las cosas? ¿Cómo va a pensar? ¿Cómo va a juzgar? ¿Cómo va a hablar? Con un Dios chiquitito así. Ahora, ¿usted cree que Dios va a permitir que se me transcurra la vida pensando que Dios es chiquitito así? No, verdaderamente no, porque así como somos vehementes con los hijos, ¿no? Y a mí me tironeaban la oreja y me agarraban de acá cuando me enseñaban las tablas. 1 por 1, 1. Esa es la que más bien me salía. Pero ya cuando agarraba la tabla del 8, del 7, ya se me complicaba y venía el tirón de oreja. Pero te dije, ¿no? De la misma manera que uno le exige a los hijos que aprendan, Dios también te exige que aprendas. No usa un puntero, no tira la oreja, no te mechonea, pero sí hace algo. Permite crisis, situaciones, lo que hablamos, desierto, circunstancias. Porque se tiene que romper ese Dios chiquitito, porque las tribulaciones te muestran a un Dios más grande. Entonces, por muchos años jugaste así, con lo que sabías de Dios. Chiquito, las tribulaciones vienen para expandir tu conocimiento de Dios. Entonces empezás así, después empezás a crecer, a desarrollar la idea de Dios en tu vida, hasta que Dios se revela como el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia se revela a través de tus tribulaciones, de tus angustias, de tus tristezas, de tus necesidades. Porque Elías conoció al Dios que sustenta, ¿cuándo? ¿Cuándo Elías conoció al Dios que le da carne y pan? ¿Cuándo? Cuando faltó carne y pan. Lo sustentó una viuda, lo sustentaron unos pájaros. Así que Elías entiende que Dios es su sustento porque él como profeta tiene que conocer las materias de Dios. Y la materia de Dios es llevarte al conocimiento verdadero y a la experiencia personal. Porque no puede hablarle de paz a alguien, a otro, si él no tiene paz. El consejo no vale de aquel que no fue procesado. Hay muchos parlanchines en la iglesia. Iba a decir charlatanes, pero iba a quedar mal. Hay mucha gente que habla de Dios, pero no lo conoce a Dios. Dicen cosas porque lo escucharon, porque lo leyeron, porque leyeron un libro, pero la experiencia a la cual Dios nos llama es a la experiencia personal. Conocerlo. No puedo amar al que no conozco. Cuanto más le conozco, más le amo. Cuanto más le amo, más le sirvo. Ese es el orden, así es las cosas. No puedo servirle a un Dios que no conozco. O no puedo servirle plenamente a un Dios que yo conozco y es chiquito así. Entonces dice que de pruebas en pruebas, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. ¿Cómo dice que caminamos la senda? De pruebas en pruebas, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Entonces, esos coros, no quiero, otra vez.
hablaban, tocaban ciertos temas de manera chiquitita, cortita, de un Dios poderoso y un Dios grande. Hoy necesitas cantar 1 hora para entender la letra. Igual que el Bob Bunny, esto, ¿vio? La guagua está el olor, estos perfume. ¿Qué está hablando este muchacho? La guagua está el olor. Y tu perfume. Y uno dijo, eso pasa cuando uno se cayó de cabeza de la cuna, así queda. ¿No? Para darle con todo el Bob Bunny este, ¿no? Bueno, así como se fue, es más, la gente, los cantores o los cantantes, los compositores, los músicos de verdad, dicen, no puede ser que esto sea cultural. Están que hierven, hable con cualquiera, porque se habló de esto. Yo escuché, leo sobre temas. Entonces dice, ¿cómo fue bajando el nivel? Bueno, en las canciones nuestras también se va bajando el nivel. Y las canciones es el resultado de tu adoración. ¿Cómo voy a adorar a un Dios que no conozco? No, porque el pastor me dijo que tengo que orar, voy a orar. No, vos tenés que orar por mantener tu relación con Dios. No porque el pastor te dice. ¿O acaso yo te digo que tomes agua y te bañes? No. ¿Cuántas veces te mandé a bañar yo a vos? Nunca. Tengo cosas para contar, pero... Entonces, el conocimiento de Dios se va haciendo chiquitito y yo me acostumbro a... Es más, me conviene conocer a Dios de esta manera chiquitito, porque ahí están todas mis justificaciones y acá están todas mis excusas. Dios me conoce así, Dios me ama así, patatín, patatán. ¿Por qué? Porque tengo este Dios chiquitito. ¿Qué pasa? Nosotros no queremos las tribulaciones, no queremos los problemas, no queremos las dificultades. Justamente es allí donde se expande mi mente y yo lo puedo conocer a Dios a través de mis dificultades. A través de mis crisis, a través de mis situaciones que paso, lo puedo ver a Dios. Cómo Él va ordenando ciertas cuestiones. Y vuelvo con una canción. Alabar a Dios cuando las cosas me salen bien. Qué bueno es, ¿no? Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Qué cosa buena, dice el cantor. ¿Pero qué más dice? Pero yo le alabo desde mi quebranto y este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas desde tu quebranto, este Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Entonces, Pablo habla mucho acerca de las tribulaciones, Pablo habla mucho de los problemas. En el Evangelio del Reino de los Cielos pasa exactamente igual. En lo que yo quiero compartirle en esta mañana pasa exactamente igual. Estuvimos en el mundo, el Señor nos trajo, cero conocimiento de Dios, y nos trajo a la iglesia, y la iglesia con el correr de los cultos, de los días, de los meses, de los años, fuimos entendiendo a un Dios. Y después yo decidí de qué forma iba a ser ese Dios. Resulta que se me dice que tengo que obedecerle a Dios. Bien. En la obediencia está la bendición. Entonces, por obediencia me bautizo, por obediencia voy tomando la Santa Cena. La Santa Cena es un pacto. Y yo voy creciendo en el conocimiento de Dios. De no tener nada, mi mente se va abriendo y voy conociendo quién es mi Padre Celestial. Primero Dios, después se revela como Padre y mi conocimiento va creciendo, se va abriendo mi mente. Por eso Pablo dice renovado en el espíritu de la mente. Quiere decir, no te quedes con la idea de que Dios es así como vos crees que es. Entonces vienen las tribulaciones, vienen los problemas, vienen las crisis, viene algo llamado revelación y vas aumentando tu vida en la presencia del Señor, vas disfrutando de la compañía de Dios, vas disfrutando hasta que llegás a conocerle al Dios de la Biblia. Donde ya nadie puede enseñarte, pero no por vanidad o orgullo, sino porque la enseñanza viene directamente de Él. Por eso Juan dice, hijitos, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Eso es el... ¡Ay, Jesús! Ese es el fin. Estás en la iglesia, estás en el mundo, voy a venir a la iglesia y a través de las tribulaciones tenés que ir creciendo en la gracia de Dios hasta que el mismo Espíritu, el Espíritu del Señor, que es el intérprete de Dios,
Nunca se olvide esto, el Espíritu Santo, más allá de todas las virtudes que tiene, es el intérprete de Dios. Yo lo puedo conocer a Dios a manera de que el Espíritu me enseña a mí. Entonces yo voy creciendo a la manera que el Espíritu me enseña. Si lo dejo, me enseña más. Si no lo dejo, me enseña menos. Entonces ahí está la cuestión donde le tengo que, por eso dice, andad en el Espíritu, vivir en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. No se preocupen por las cosas abajo, preocúpense por las cosas arriba. Y ahí está el Espíritu, que el Espíritu viene a ensancharnos en el conocimiento de Dios. La única manera, según Dios, de que yo pueda crecer es a través de las tribulaciones. Por eso las tribulaciones provocan fe. Yo quiero tirar la toalla y el Señor me anima y no la tiro la toalla. Porque estoy conociéndolo al Dios de verdad. Del Dios que me dijeron al Dios de verdad hay una distancia enorme. ¿Qué dijo Job? Job tenía cierto conocimiento de Dios, un pensamiento así de chiquitito. Job era justo y todo y llevaba su vida, aun que tenía un conocimiento chiquitito así. Y desde ahí él dijo, de oídas, me han hablado de vos. Yo oí de las misericordias, de los favores. Yo oí del poder de Dios, yo oí del Dios que está vivo, yo oí, me dijeron que hay un Dios que está vivo, que es poderoso, eterno, santo. Yo lo oí. ¿Cuántos oyeron eso? Todos lo oímos. Pero ahora Job cambia su discurso y dice, mas ahora, ahí viene la revelación, mas ahora mis ojos lo ven. Así que una cosa es saber y otra cosa es verlo obrar a Dios. ¿Cuándo lo vio obrar a Dios Job? En sus tribulaciones. ¿Cuándo empezó a ser más sabio? En sus tribulaciones. ¿Cuándo empezó a tener conocimiento de ciertas cosas? En sus tribulaciones. Por eso dice la Biblia que yo no tengo que ponerme un poco mal cuando vienen las tribulaciones, sino más bien gozarme porque está siendo ensanchada mi mente y desafiado mi corazón. ¿Entiende? Ahora vuelvo a un Dios chiquitito. Usted conoce un Dios chiquitito y ¿cómo va a juzgar usted a las personas con una mente chiquitita o con un conocimiento chiquitito de Dios? ¿Cómo va a juzgar a alguien que se equivoca? Hola, buen día, soy el pastor, ¿cómo está? ¿Cómo usted juzgará, de qué manera hablará de Dios y de sus hermanos con una mente así de chiquitita? ¿Cómo va a hablar? De acuerdo a lo que usted sabe y conoce, o de lo que lo contaron. No, estos son todos pecadores, estos se van todos al infierno, por la cabeza así de chiquitita. Ahora, le toca a usted pasar por esa temporada. Le toca a usted pasar por una temporada de crisis, desierto. ¿Cómo le gustaría a usted que a usted lo traten sus propios padres, hermanos, familia? ¿Está pasando una crisis? ¿Cómo te gustaría que te traten? ¿A la patada? ¿Criticándolo todo? ¿Cómo te gustaría que te traten? Con amor. Ahora resulta que en la temporada tuya vos no trataste con amor a alguien. Porque Dios es así de chiquitito y era demasiado estricto. Como era demasiado estricto, juzgabas a las personas, las criticabas, juzgabas, condenabas. Resulta que ahora te toca a vos pasar por esa circunstancia y no querés que te traten así, querés que te traten con amor. Entonces ahí se revela el Dios de amor. Porque la Biblia habla de esto. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Si trataste mal a la gente, seguramente te van a maltratar. Porque es un resultado que no se puede alterar. Todo lo que generaste vos, en algún momento vas a cosechar eso. Por eso la Biblia dice el que cosecha vientos, lo dice la Biblia, el que siembra viento cosechará tempestades. Estoy repasando el libro de Jueces.
buscando una palabra, voy buscando esa palabra a través de toda la Biblia y ya estoy en el libro de Jueces, buscando cuántas veces se repite esa palabra en ese libro. Tengo un cuadernito aparte donde voy anotando texto, libro, capítulo, versículo sobre esa palabra. Estoy haciendo un seguimiento y la palabra es entonces. Quiero ver cuántas veces o cuánto entonces hay en la Biblia. Ya llevo como 500 veces que usa la palabra entonces en la Escritura y hasta ahora son como 500 veces que Dios dice, yo tengo la respuesta. Yo tengo la salida, yo tengo la solución. Porque dice el libro de Jueces, entonces los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Dios le levantaba un juez, un administrador, para que conduzca a Israel. Era la respuesta inmediata a los problemas de la gente. Y yo quiero decirte algo, Dios tiene la respuesta inmediata para tus problemas. Porque Dios sigue diciendo entonces, pastor, me pasa esto, Señor, me pasa tal cosa. Y Norma oró al Señor, entonces Dios le respondió a Norma. Es así, es así. Jorge clamó a Dios por su aflicción, entonces Dios oyó la oración de Jorge, entonces ocurre el milagro. El entonces es la respuesta inmediata. Yo quiero ver bajo qué circunstancia Dios dice entonces. Y es bajo toda circunstancia. No dice esto sí, a esto respondo, a esto no. Y en el libro de Jueces, ya para entrar en el tema, todo esto fue un prólogo. Escuchen. Se repite esta frase. Entonces los hijos del Señor hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces Dios le levantaba un juez. Era un administrador, un gobernador, un hombre importante en Israel. Y gobernaba mientras vivía, 8 años, 10 años, 20 años, 40 años. Cuando moría él, Israel volvía tras sus pasos. Le dije hace unos días atrás que Dios le dio 2 o 3 malas noticias a Moisés. Ya al final de su día, al final de su ministerio, Dios le dice, te vas a morir. Qué noticia, ¿no? Que el Señor se presente y diga, ¿sabes? Te vas a ir a reunir con tus padres. Pará, dame unos días más. Alguien me dijo, hace mucho tiempo, era jovencito, estaba de novio. Digo, el Señor puede venir en cualquier momento. Le decía hablando de la venida del Señor. Pastor, espera que me case. Él quería casarse, tener su luna de miel y que después venga el Señor. ¡Qué chingüengüencha ese! Otro empleado del pastor decía, ojalá que el Señor venga ya, porque eran esos cristianos revoltosos. Bueno, él decía, ojalá que venga el Señor ya, así me quedo con la panadería, con el auto, con la camioneta. Escuche, otra vez, estoy hablando del Antiguo Testamento, otra vez los hijos de Israel hacían lo malo y otra vez Dios tenía misericordia de ellos. La pregunta es, ¿por qué Dios no los exterminó? ¿Por qué Dios no los mató? Si a Moisés le dijo, mira, vas a morir, y después que muera, el pueblo se va a desenfrenar, va a ir tras Dios, se les va a servir, me van a abandonar, me van a dejar. Entonces, actuaba Dios, los bendecía, los liberaba. Se lo voy a leer. Resulta que ellos clamaban y Dios les escuchaba. Y Dios le dice así, en un momento de tribulación de ellos, que otra vez vuelven a hacer lo malo y otra vez vuelven al cautiverio, otra vez son maltratados por las naciones. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Escuche esto. Y sirvieron a los Baales, a Astartot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron de servir y dejaron a Jehová y no le sirvieron. En el libro de Deuteronomio, cuando Dios le habla así a Moisés, le anticipa esto. Dice, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley,
Dice que Moisés habla de esta manera a Israel. Porque yo conozco tu rebelión. ¿Qué es lo que conoce Moisés del pueblo? ¿Qué sabe Dios del pueblo? ¿En qué condición era el pueblo? Todos eran rebeldes. A Moisés le tocó llevar adelante un pueblo que se rebelaba en todo momento, en todo tiempo, bajo todas circunstancias. Era un pueblo muy quejoso. Uy, esta lluvia podrida, dijo uno, hoy a la mañana. Otro dice, qué calor. ¿Cuándo va a venir el invierno? Viene el invierno, uy, qué frío que hace. ¿Conoce gente así que se queja por todo? Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. ¿Qué es dura cerviz? Cabeza dura. ¿Conoce algún cabeza dura? ¿Conoce a alguien que es cabeza dura? ¿Vos conocés a uno? Usted le habla y no le entran las balas, parece muro de piedra. No, pero ¿te acordás que te dije? Y vos haces siempre lo mismo, cabeza dura. ¿Cuándo vas a cambiar, cabeza dura? Bueno, Dios le dice a Moisés, Moisés sabe que hay dos condiciones que tiene el pueblo de Israel, o el pueblo que le tocó pastorear a Moisés, fue un pueblo rebelde y un pueblo cabeza dura. Dice aquí, que aun viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? ¿Qué le dice Israel? Que dice Dios a Moisés que el pueblo se iba a rebelar. Ahora, volvamos al capítulo de Jueces, dice que le sirvieron a 7 dioses. ¿Tenía razón Dios cuando le habló a Moisés o no? ¿Pasó? Moisés habló, ¿pasó lo que Dios dijo que iba a pasar? ¿Qué es lo difícil de sacar del corazón del hombre? La rebeldía. ¿Qué es lo más difícil de cambiar? La testarudez, la cabeza dura. Por eso Dios viene a romper eso, para que decirle, Dios va a mandar señales y pruebas para que se rompa lo testarudos que somos, lo cabeza dura. Así que ellos, dice que una vez que cruzaron el Jordán, les salió del corazón lo que verdaderamente son, un pueblo cabeza dura y un pueblo rebelde. Y todo lo que Dios habló al punto y a la coma, ellos cumplieron y se entregaron a los dioses ajenos. Entonces dice, como se entregaron a los dioses ajenos, Dios le habla así, y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Los entregó bajo el gobierno de estos 2 reyes crueles. Dice, y los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. ¿Tenía razón Dios o no? Por ser rebelde y por ser duros de corazón, de cabeza, ¿qué pasó? Los entregó. ¿Vio cuando te dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Porque no lo buscamos a Dios como debe ser. Entonces Dios nos entrega para ser quebrantados, para que en la humillación de la prueba o en la humillación de la carne, yo pueda levantar los ojos y volverme a Dios de verdad, porque me duele. Porque toda tribulación duele, toda crisis duele. Pero si soy cabeza dura, esa tribulación va a durar hasta que el yugo de la cerviz se rompa. Dice que lo quebrantaron y los oprimieron durante 18 años. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra los judíos que habían quedado de este Jordán. Es como que el diablo se envalentonó, el diablo se fortaleció y los volvió a atacar a los hijos de Israel. ¿Por qué razón? Porque lo dejaron al Señor. ¿En dónde estaba la fuerza de Israel? En el Señor. ¿Dónde estaba la prosperidad de Israel? ¿Dónde estaba la libertad? ¿Dónde estaba el valor? ¿Dónde estaba la confianza? ¿Dónde estaba la seguridad de Israel? En su Dios. Cuando ellos le servían a otros dioses, se abría la puerta y entraban los demonios a robar. Viene con tristeza, viene con depresión. Le abriste la puerta, el diablo no te va a tener misericordia. El diablo no tiene misericordia de ancianos, de hombres, mujeres, de niños. No tiene. Mire Herodes cómo mandó a matar a los bebitos de 2 años. Mírelo a Faraón, cómo fue a matar a los bebitos. No tiene misericordia Satanás. ¿Y vos crees que le vas a vencer a Satanás con el conocimiento chiquitito que vos tenés? Con esos 4 versículos que sabés. No lo vas a vencer. Ahí no está el secreto.
Las cosas no te van a ir bien porque conozcas a un Dios chiquitito así. O que conozcas algo, o algún coro, alguna canción. No, pero yo escucho la radio. No, no es eso, es conocerlo a Dios. Al Dios de Israel. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti. Esa era la mentira de todas las temporadas de ellos. Cada vez que eran afligidos, no buscaban a Dios por corazón, lo buscaban por la aflicción, lo buscaban por lo que vivían, lo buscaban por la crisis que ellos pasaban. Ellos no estaban en la presencia del Señor. Cuando perdían la presencia del Señor, el enemigo los atacaba. Entonces se volvían a la presencia de Dios. Era como que iban y venían, jugaban con Dios. Esto lo manejo yo, esto lo hago yo, necesito suerte. ¿Escuchó a alguien que dice: no, esto es... necesito un poquito de suerte y sabe cómo doy vuelta a la tortilla, la doy vuelta como una media, dice el porteño. Y Jehová le respondió a los hijos de Israel. Ellos clamaron, Viviana clamó, el Señor le oyó. Eduardo clamó, el Señor le oyó. Omar clamó, el Señor le oyó. El pastor clamó y el Señor le oyó. Bien, ¿sí o no? Bien, el Señor me escuchó. Ahora, a mí me interesa también que no solo que me haya escuchado, sino que me responda. Oh my God, y acá nos metemos en lío. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos en Egipto? ¿No habéis sido oprimidos por los amorreos, por los amonitas, por los filisteos, por los de Sidón, por los de Amalec y por los de Maón? ¿No los liberé yo de mano de todos esos reyes? Jueces capítulo 10. Mas vosotros me habéis dejado, dice el Señor, y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no los voy a liberar más de los opresores. Andad, le dice Dios, váyanse, clamen a los dioses que os habéis elegido ustedes, que los liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Ellos conocían lo que Dios les enseñó a ellos a través de Moisés. Israel era Israel mientras gobernaba Moisés. Dios escuchaba a Moisés. Cuando Moisés se va, queda Josué y Dios habla con Josué. Y Josué hace todo lo que tenía que hacer porque el Señor le daba favor a Josué. El Señor conocía a Moisés y el Señor conocía a Josué. A la segunda actividad, al hacer 2 veces algo, Dios dice: este es un hombre de verdad. Al ver el comportamiento de Josué en la segunda acción que hace, ya lo vio cómo se mueve en la primera acción. Ahora lo ve con otra actitud, con la misma actitud en la segunda oportunidad que tiene que hacer algo. Dice: desde este día, le dice Dios a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte. Y así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Oh my God. Yo quisiera oír otra vez eso. Negro, sí. De la misma manera que tuve, ahora voy a estar contigo. Gracias, papi. ¿Sabe qué descanso es para el que lidera algo? Que Dios diga: estoy al lado tuyo. ¿Sabe qué cosa maravillosa? Para Moisés saber que él podía clamar a Dios y Dios le respondía a Moisés al toque. Ahora ya Moisés no está, pero está Josué. Y como lo vio servir a Josué, le dice: de la misma manera que estuve con Moisés, voy a estar al lado tuyo. ¿Sabe lo que significó eso para Josué? Impresionante. No le estoy hablando de lo que usted hace, le estoy hablando del lugar de pertenencia que es la presencia de Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero si no estamos en la presencia de Dios, no puedo hacer nada. ¿Vos querés llevar a tu familia adelante? Bueno, métete en la presencia de Dios. Deja que Dios te vaya cambiando y transformando. Porque si yo conozco a Dios o digo que le conozco a Dios, tengo que actuar de la manera en que yo le conozco a Dios. Entonces seguimos especulando con una religión. El Señor nos trajo del mundo y nos sembró en la iglesia. ¡Bien! En la iglesia
las cosas que nos enseñaron hizo de que mi mente estaba cerrada para el Señor, se vaya abriendo. Es lo que está pasando con mi amigo. Ya lo llevaron a otro centro, ya no está más en un hospital. Y digo, este chico está totalmente sano. Lo dijeron los médicos. Lo que pasa ahora es que tienen que ir a un lugar para que trabajen con el chico en las funciones motrices, en que conecten ciertas cosas. Ahora ya pasa más tiempo sentado en una silla de ruedas que acostado. Diga, gloria a Dios. Es la misericordia de Dios. Entonces, este chico que no conocía a Dios me pide oración por su hijo. Y ahí su cabeza empezó a abrirse. Ahora él solo me dice, gracias a Dios. Todo funcionó, todo está... Pero sí, gracias a Dios también. Es importante el trabajo de los médicos, sí, pero gracias a Dios que Dios intervino porque mi hijo ya tendría que estar muerto. Lo dice él. De no conocer a Dios, ahora empezó a hablar de Dios. Y eso nos ocurre acá en la iglesia. La gente empieza a escuchar predicaciones, testimonio, y la mente de esa persona se va abriendo. Hasta que llega un punto donde ya Dios tiene que hacer algo más, porque no termina todo ahí. Entonces, es lo que me dijo la diaconisa cuando yo me salí de bautizar, ¿se acuerda? Ahora van a empezar las luchas, ahora van a empezar las crisis. Yo pensé que se ponía contenta la vieja ahí, pero me mandó al infierno la vieja. Dije, gracias a Dios que Dios se la llevó. Pues dice, ahora van a empezar tus tribulaciones, ahora vas a ver los problemas, ahora ya vas a ver cómo el diablo se levanta. Y yo me persignaba y me acordaba de la medalla milagrosa, ¿vio? De la de Satanudo. Me dio un miedo iba a decir algo horrible. Bueno, todavía la tengo acá, ¿eh? Se ve que no la perdoné. Ahora te van a venir los problemas, ahora van a venir las crisis, ahora van a venir las tribulaciones, las persecuciones. Y yo decía, ¿de qué habla esta mujer? ¿Que no está contenta que yo me bauticé? Y se ve que no. Escuche, me bauticé, se abrió mi mente y yo dije, no, yo tengo que obedecer a Dios y me bauticé. Quiero tomar Santa Cena, no, porque no te bautizaste. Me bautizo. ¿Cuándo es el bautismo? Tal día. Ok, me preparé para bautizarme, convencido de que lo que estaba haciendo era conforme a la voluntad de Dios. Lo hice. Y a medida que luego de bautizarme, empecé a prepararme, me gustó, me metí a orar, a ayunar, a leer la Biblia. Y Dios se fue revelando a mí, de a poquito. Empezó a manifestar, empecé a conocer. Me llamó la atención el servicio, ocuparme en algo. No es la palabra correcta, pero quiero que usted me entiende. Empecé como a devolverle a Dios los favores que Él había hecho en mí. Si había que pintar, ahí estaba yo. Si había que baldear, ahí estaba yo. Si había que hacer algo en la electricidad, ahí estaba yo. Si había que conectar el audio, ahí estaba yo. Si había que transportar los audios porque mi suegro hacía campaña, ahí estaba yo. Pedía permiso en el trabajo y me iba y arreglaba la luz, el audio, preparaba todo para que él venga a las 7 de la tarde y encuentre todo listo. Y él se acostumbró a mí. Y empecé a crecer y empecé a ver y me hablaron de un Dios y ese Dios se iba creciendo. Se iba desarrollando dentro de mí. Después fui a los institutos bíblicos y ellos me traspasaban un conocimiento y mi cabeza se empezó a crecer. Tenga cuidado con los chistes. No estoy hablando de cabezones acá, no. Entonces empecé a conocerlo a Dios. Hasta que un día se ve que me estanqué ahí y empezó a tener efecto la profecía de la diaconisa. Crisis, dificultades, carencias, necesidades. Y así pude verlo a Dios en cómo operaba en la necesidad. Yo crecí mucho cuando me casé, porque había que sacarle la hija al pastor. Y usted no lo conoce a mi pastor. No, se enseñaba, hacía así con él. Y yo te daba miedo cuando el pastor Felipe hacía así. ¿Cómo se dice? Fruncir, ahí está, fruncir el ceño. El gordo te hacía así y las zapatillas te bailaban en el pie. Bueno, hasta que nos casamos. Fue una tribulación eso. Sí, una tribulación fue sacarle la hija al pastor. Y no sabe lo que pasó en la luna de miel.
La pastora me llevó a caminar un día nublado, mire, me quemó el sol, todo rojo, todo el frente así, todo así estaba. Como la camisa, todo acá hasta la... No me podía calzar, no me podía... ¡Ay, ay, ay, ay! Con el zapato, ustedes imagínense lo demás, ¿no? Fue una tribulación la luna de miel. Y ahí empecé a sufrir las tribulaciones. Ay, Jesús, lo dejo acá porque usted se está matando de risa. Espere que me componga, espere. De ahí empecé a acercarme más al servicio y con el proceso de los tiempos, antes ya me habían apartado de diácono. El diácono es el oficial de servicio. Y después de un tiempo, hay un apartamiento de mucha gente, la iglesia creció mucho, y yo sin saberlo, mi pastor ya había pensado en mí y me apartó de pastor. Vio mi preocupación, vio el crecimiento, vio cómo me desarrollaban, estaba yendo a instituto bíblico, me estaba preocupando por mi desarrollo. Y un día apareció en diciembre, un 8 de diciembre, por ahí, hice un apartamento en la iglesia y yo soy el primer pastor del ministerio del pastor Felipe Asiato. Después los demás son pastores que se acercaron, que ya habían sido apartados en otro ministerio, pero el que nació, el primer fruto de la iglesia en todos los años del ministerio del pastor Felipe Casiato soy yo. Después vinieron otros más, obviamente, ¿no? La cuestión que el llamamiento empezó a crecer. El compromiso en el Señor empezó a crecer. Y empecé a desarrollar actividades. Le empecé a sacar presión al pastor. Me empecé a hacer cargo de cosas de la iglesia. Yo era el segundo del pastor y tenía que pagar sueldo como a 8 personas. Era como tener una pyme. Tenía que ocuparme de los hermanos, del trabajo, de la radio, los anexos, los cultos. Llegamos a tener 15 cultos por semana. Y en los 15 cultos estaba quien le habla. Si había que atender algún anexo, iba yo. Si había que atender algún pastor, lo hacía yo. Si había algún problema, primero lo atendía yo. Si yo no lo podía solucionar, pastor, mire, pasa esto, así, asá. O me daba las directivas o lo atendía a él. O sea, mi desarrollo fue así. Yo no soy un paracaidista o alguien que se quedó con algo que no le corresponde. Fui creciendo. Después nos fuimos a Mendoza y la pasamos muy mal. Pero yo lo vi a Dios en Mendoza, cuando todo me iba mal. Muy duro fue, una crisis dura, a punto de llorar. No tenía ni 10 centavos para comprarle un alfajor para Matías, que era chiquitito. Un día Matías sale corriendo por un pasillo largo que tenía la casona esa y se choca con alguien. ¿Y con quién se choca? Con un yanqui, con alguien que vino de Estados Unidos. Y Matías le choca la pierna. Y el yanqui le dice, dólar, dólar, dólar. Pensó que Matías lo seguía para pedirle plata. Y dólar, dólar, dólar. Y el yanqui agarró y le dijo, toma $1. Sí. Y le dio $1 a Matías. Y yo le decía, seguí pidiéndole, porque no teníamos un peso, ni de cerca veíamos $1. Ni sabía qué forma tenía $1. Así que a Matías le sembraron $1. Yo sé eso. Sé que para algunos cumpleaños, los hermanos generosos, amables, decían, toma esto para Matías, o esto para Belén, o esto para Nicolás, o para Juli. Ellos sabían que ellos sembraban para los chicos, pero yo sabía que ese dinero nunca le iba a llegar a los chicos. Así que les debo un montón de plata a los chicos. No les digo, ustedes no les cuenten, porque ahora me van a cobrar con interés y todo, ¿no? Pero fueron esos procesos, fueron esas cosas de verlo a Dios en la necesidad. No podía comprarle, en ese tiempo el Guaymallén, el alfajor estaba a 10 centavos, no tenía para comprarle a los dos. Sé de eso. Sé de que te llamen, ya está la comida, mi mamá. Cuando vinimos de Mendoza, dormíamos en el piso porque todos los muebles quedaron allá en Mendoza. Y mi viejita decía, che, vengan, mandá a los chicos, ya está el desayuno, ya está la merienda, o está el almuerzo, está la cena. Y así fue una temporada donde Dios tuvo que quebrar limitaciones en mí.
Y tuve que aprender a creerle a Dios en esas circunstancias. Conozco eso. Entonces yo no puedo hablar de lo que no conozco. Todo lo que hablo lo conozco. Sé de las tribulaciones, sé de los procesos, sé cómo Dios hizo para ensanchar mi mente. Le decía, Señor, si toda la estructura que yo armé se tiene que caer, que se caiga. Pero no quiero perder tu presencia. Y me encerraba a orar en mi cuarto. Y una vez me dio un miedo tremendo porque entré a orar y empecé a orar y las camas empezaron a temblar. Y me agarró miedo, de verdad le digo, me dio temor. Es como que se movían. Y mientras decía, Padre, 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 de repente se empezó a mover todo y decía, Graciela, Graciela, Graciela. De estar clamando al Padre, 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 cuando se empezó a mover, Graciela, 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 estaba. No sabía qué pasaba, tenía un miedo pánico. Pero lo empezamos a conocer a Dios. Y yo le hablo del Dios que yo conozco. Dios no fue hecho a mi medida. No tengo un Dios a mi medida. Lo empecé a conocer. Esta es una predicación rara. El texto se lo voy a leer al final. Lo empecé a conocer a Dios en las tribulaciones, en las crisis, en las necesidades. Una vez voy porque hubo una etapa donde vendía lavandina, detergente, desodorante de piso, de ambiente, iba con el auto, gastaba más nafta de lo que ganaba vendiendo los productos. No importa, ya pasó. Entonces alguien me da una mano, me presta unos productos para que los venda, después yo le reponía y le daba el dinero y seguía. A veces me tenía que ir de acá a Avenida La Plata y Directorio, imagínense, y yo viviendo acá, porque me pedían un bidón de detergente. Y digo, tengo que irme hasta allá. Voy a invertir más en nafta y en aceite porque perdía el aceite del auto a lo loco, pero tenía que cumplir con el trabajo. Así que me iba, ¿cuánto es? 5 pesos. ¿Cuánto le cargué de nafta? 10. Hacía un negocio extraordinario yo. Pasé por todas esas cosas. Un día, cuando voy a pedirle los productos, me dice, che, ¿viste ya en la esquina de Cañada de Gómez y Frutoso Rivera? Dice, ahí funcionaba una iglesia en el piso alto y la única radio cristiana en aquellos años se llamaba Maranata. Todos los pastores estaban en Maranata. Y estos tenían prendida la radio todo el día. Hasta que escucharon que que estaba acá en Cañada de Gómez y Frutoso Rivera, dice, empezó a hablar mal de vos por la radio. Empezó a hablar que vos esto, que vos esto, que vos aquello. Ay, se me vio como el de los 4 Fantásticos, ¿llamas a mí? Me prendí fuego, llamas a mí. Y salí como una marmota a buscarlo. Y fui. Y lo encaré al hombre. Y ya se asustó, se ve que estaba endemoniado yo. Así tendría la cara, ¿no? Como un cuadripléjico, qué sé yo. Se ve que era muy evidente que estaba enojado. El hombre me maltrata y me dice hasta que usted no me traiga a la persona, porque esto me lo contó una persona. Siempre son los hermanitos, ¿yo? Así me fui a buscar a la persona. Vivía en la Torre 1. La traje de la oreja para que delante de mí y delante del pastor diga lo que dijo. La agarré así, simbólicamente. Era así. Era así. La traje a la mujer. Dijo, deje todo lo que hacer, Miriam. La traje y se la puse. Esta es la persona, sí. Diga lo que usted dijo del pastor. Que se transformó en un gallo. En una gallina. En un pato. Yo para hacer eso me fui a mi casa y me fui a la cama y oré por esto y empecé a llorar. Le dije, Señor, o respaldás a esa persona, al pastor, o me respaldás a mí. Yo no tengo nada que ver con esto. Me dolían las mentiras. Me dolían las mentiras y me puse a llorar, me quebranté y me quejé delante de Dios.
Dice, o él o yo. Porque si este hombre va a estar acá, yo me voy de acá. Me enojé mal. Cuando voy, porque fui y no estaba, hasta que lo encontré. Me dice, te quiero pedir perdón. Yo me dejé llevar por esto. No sabía que vos eras un hombre íntegro. Porque no sé si todos hacen esto que vos hiciste. Pero te quiero pedir perdón, te doy mi respeto. Palabra más, palabra menos. Chao, Dios te bendiga. A los 2 días el hombre se fue de acá. Porque no tenía el llamamiento pastoral. Son esa gente que se mete al ministerio. Son los que se meten, no son procesados, no tienen la capacidad ni de sumar 2 más 2. Y ellos se metieron al servicio y empezaron a hacer lío. De hecho, esto no se puede hablar en la radio. Las cosas privadas se arreglan de manera privada. Eso no lo entendió nunca este hombre. Cuando le cuenta este hombre a otros pastores, no, dice, yo lo conozco a Héctor. No, metiste la pata hasta acá. He hablado con él, no, metiste la pata hasta acá. Y el hombre se avergonzó, levantó las 4 sillas que tenía acá y se fue. Y yo lo vi a Dios en la injusticia. Lo vi a Dios cuando había nada que comer. Lo vi a Dios cuando había que suplir algo. Este monstruo que está ahí, de blanco, levantá la mano, a ver. ¿Sabe cuántas veces vino con una bolsa de comida a mi casa? Esto para los chicos. Yo no me olvido nunca de eso. En medio de la tribulación, Dios actuaba. En medio de la tribulación, Dios se movía. Yo no tenía que hacer nada porque lo hacía Dios. A mí también me pasó lo tuyo. Yo me encerraba a orar en mi casa. Y cuando sonaba el teléfono, decía que sea una bendición, que sea una bendición, que sea una bendición. No, era, su línea está a punto de cortarse por falta de pago. No, sí, no, está hecho. Pero llamaban a los hermanos y me invitaban a predicar y ese era mi sustento. ¿Cuánto usted cobra? ¿Cómo te voy a cobrar? Le digo, ¿de qué estamos hablando? No, porque últimamente, no sé, yo no. Si vos sentís algo, bien. Si no sentís, también está bien. Que haya un vaso de agua es lo que yo necesito. Y viajaba por todos lados. Yo cuando salgo a veces a andar por algún lugar, voy con los hermanos y dice, de acá 3 cuadras prediqué. Pasan 2 o 3 kilómetros. De acá 2 cuadras así, 1 cuadra así, enfrente de una iglesia yo prediqué. Dale, pastor. O sea, era como que me mandaba a la parte. No, era verdad. Fui a todos lados. A iglesias chicas, a iglesias grandes, y aprendí a verlo a Dios como sustenta, y aprendí a ver a Dios como Dios bendice. Y esa idea de Dios chiquitita se fue rompiendo a través de las tribulaciones, porque la idea era que conozca a Dios. ¿Para qué me sirvió todo ese proceso? Para levantar este ministerio. Nada era imposible cuando lo empezamos a hacer. Las ideas estaban, las ganas estaban, lo que no había, ¿qué era? Era plata. Como siempre. La pastora más de una vez pagó con su sueldo de maestra el alquiler de Ferré. Más de una cosa compramos con el sueldo de la pastora. Después se lo devolvíamos. Y así fuimos creciendo. Era una dificultad comprar 2 sillas, un micrófono, pero fuimos entrenados ahí. ¿Para qué? Para que la mente se ensanchara para cuando venga esta temporada. Y de repente explotó, Dios nos favoreció. Y la iglesia hizo así, creció de golpe. No estábamos preparados para eso. Yo por eso le digo, yo soy 333, medio bestia. No soy una bestia, soy medio bestia. 333, no soy 666, soy 333. Y Dios me fue ayudando a crecer. Y no podía yo decirle a los demás porque no me sabía explicar lo que Dios me pedía. Por eso le hablo del modelo, por eso le hablo del diseño y por eso le hablo del legado. Yo tuve que entender el modelo, porque si no entiendo el modelo, ¿cómo lo diseño? Y si no entiendo el modelo, menos voy a entender el diseño. Dios le dijo a Moisés, mira de hacer conforme a todo lo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés tenía que ser obediente, mostrar obediencia y hacer todo conforme a lo que Dios le pidió, con los materiales que Dios le pidió. Si la mesa era de 90 centímetros, 90 centímetros, ni 89 ni 91. Si tenía que hacer la altura, la anchura, la longitud, lo que sea, todo conforme al modelo. Si era el candelabro labrado a martillo, Dios quería ver a uno que estaba pim, 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 haciendo el candelabro o lo que sea.
Y como no había orfebres ni artesanos, llamó Dios a Oliab y a Bezaleel, a Gustavo y a Rolando, o a Gustavo y a Eduardo, los llamó, o a Diego. Pero ¿qué sabían ellos de artesanía? Entonces la Biblia dice, y vino el Espíritu del Señor sobre Rolo, sobre Eduardo, sobre Diego, sobre Gustavo, sobre todos ustedes. Y ellos entendieron por el Espíritu lo que tenían que hacer. ¿Me está entendiendo? Vino el traductor, vino el capacitador, vino el que revelaba las cosas o enseñaba a una mente que estaba perturbada. ¿Quién ensanchaba la mente? El Espíritu de Dios. Yo no sabía ni hablar, pero vino el Espíritu de Dios, me liberó del atraso mental que tenía. El Espíritu de Dios, cuando el Señor me bautizó con Espíritu Santo y fuego, vino una expansión sobre mí. Y de repente cuando empieza todo este mover, yo no sabía cómo decirle. Y muchos se enojaron con la visión. Muchos se fueron, se enojaron, porque es una locura lo que pasó. Porque criticaron la pileta, criticaron el quincho, criticaron la compra, criticaron esto, criticaron el terreno, criticaron es que pide mucha plata. No la estoy pidiendo para mí. Ayer le ministré a un montón de jovencitos, tal vez el próximo pastor esté ahí. Yo no estoy haciendo para lo mío, apenas tengo mi casa. No estoy haciendo mi empresa o mi imperio. Se ve que esto no lo creyeron. No, porque el pastor pide plata. ¿Y con qué voy a comprar cemento? No me dijeron que haga. No me autorizó la iglesia delante de los pastores de la unión a hacer tal cosa. Sí. ¿Y con qué crees que se hace? ¿Cómo se compran los ladrillos, Rolo? Para edificar una pared. ¿Qué se necesita? Ladrillo. ¿Y cómo no se busca ladrillo? Con la plata. Entonces fue una cosa, ¿no? Lo mismo que ahora. Ya tenemos todo. Esto se va a desatar pronto. Nunca estuvimos en esta circunstancia. Lo único que falta es que firme, ya pasó todo, ya ingresó al gobierno, ya lo vieron todo, ya lo analizaron todo, constataron el legajo, constataron el plano, constataron que todo esté bien, los metros cúbicos, cuadrados, lo redondo, lo de arriba, lo de abajo, ya está, ya pasamos toda esa temporada, cosa que nunca, ahora la tiene Eduardo. Lo que tiene que hacer Eduardo es firmar y bueno, para esto tienen que pagar 100.000 pesos, qué sé yo. Ahí estamos. Pero como todas estas cosas del verano, que uno va de vacaciones, que el otro vuelve, que el otro sale, que el otro va, que el otro viene, se fue atrasando, pero eso ya está. Es como que usted ya hizo la compra en el supermercado y ya esa cuenta ya se la pasó a la cajera y cuando va usted, ¿cómo se llama? Fulano de tal. Ok, usted, acá está. Listo, es lo que tiene que pagar, llévese las cosas. Estamos en eso. Nunca estuvimos tan bien en esta situación. Yo lo vi a Dios ahí. Lo veo a Dios ahí. Entonces, todo esto tiene que ver con una visión, todo tiene que ver con el modelo, todo tiene que ver con el diseño, todo esto tiene que ver con un legado. ¿Cuál es el legado? Yo estoy haciendo todo esto y oro a Dios para que alguien vea cómo lo hago, no lo que hago, sino el cómo lo hago, para que cuando yo ya no esté, los pibes que hoy están corriendo, los chiquitos que andan corriendo por acá, mañana ellos sean elegidos por el Señor para continuar con la manera que el pastor hizo esto. Esto se hace así y se hace por fe. Yo nunca tuve 2 pesos juntos para hacer algo. Todo vino de parte de Dios, se lo digo, le abro con todo mi corazón. Nunca tuvimos ahorro como para emprender grandes cosas, pero las grandes cosas las hicimos igual. Entonces muchos me querían cambiar de la forma de pensar. No, porque hay que hacer así, no, porque hay que hacer así, no, porque... Entonces yo, ¿qué le decía yo? Ok, háganlo ustedes. Hagan esto ustedes, eso que ustedes me dicen que yo tengo que hacer, yo no lo voy a hacer, prefiero creerle a Dios. Pero si ustedes creen que eso es razonable o viable, háganlo en ustedes. Si funciona, yo los voy a acompañar. ¿Cuál era la respuesta? Ah, no. Claro, ellos contaban con mi ministerio, con la plata, con las cosas que teníamos acá. No querían emprender cosas solos. Ellos tuvieron que conocer a Dios en sus tribulaciones. Cuando venía el opresor, cuando venía el enemigo, cuando venía no sé quién, ellos clamaban a Dios. Escuche esto. Y el Dios de misericordia los salvaba.
Porque Dios dijo, nunca más, dijo ahí, nunca más. Pero después los intercesores, los jueces, los hombres de Dios, los líderes de aquellos años, ellos sí clamaban a Dios en lo privado y Dios se movía en misericordia. Escucha esto y voy cerrando. Si usted conoce un Dios chiquitito así, va a juzgar demasiado a las personas. Porque no conoce, acá no entra la misericordia, acá entra el juicio, acá entra la condenación, acá entra el legalismo, se ve como legalismo. Por eso Dios me quiere sacar de acá, por eso Dios me quiere sacar de la iglesia, del pensamiento de la iglesia y ensancharme más. Y Jesús dijo, vengo a traerles el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, le dicen a los judíos. Es como que hoy venga el Señor y diga, se tienen que arrepentir y convertir ustedes, pero ¿cómo si yo soy creyente? Oiga, yo no sé, prefiero creerle a Jesús y no a ustedes. Si el Señor dice que tengo que morir, tengo que morir. Si el Señor me dice que tengo que cambiar, tengo que cambiar. Si el Señor me pide algo, lo tengo que hacer, me lo pide Él. Pero si yo no tengo relación con el intérprete, si no tengo mi relación con el Espíritu, ¿cómo voy a cambiar? Porque hasta donde yo sé, Jesús dice, cuando venga el Espíritu, Él les enseñará todas las cosas o les recordará tales cosas. Pero si una persona no tiene relación con el Espíritu Santo, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo se va a arrepentir de algo? ¿Cómo va a cambiar al Dios chiquitito si no tiene relación con el Espíritu? No es vengo a la iglesia, hasta el diablo viene a la iglesia. Hablaron del diablo, dice que el diablo también le teme a Dios, pero sigue siendo diablo. No, pero soy cristiano. Sí, pero ¿cómo era la condición de Israel? Rebeldes y cabeza dura. Venir a la iglesia no calma la conciencia. Tiene que haber un cambio de actitud. Escuche esto. Me voy a centrar en 2 versículos, le voy al contexto. Dice, puesto que Cristo ha padecido, esto está en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Me está entendiendo? Pedro dice que yo tengo que pensar de la manera que pensó Cristo ante la tribulación. Tengo que pensar de la manera que pensó Cristo cuando lo vinieron a buscar, llevar, cuando lo torturaron, cuando cargó la cruz. Tengo que tener ese pensamiento, porque ese pensamiento es el que persevera. Nadie puede destruir el pensamiento. Así que Cristo guardó el peso de la carga del pensamiento del Padre. Adán no lo pudo hacer. Jacob no lo pudo hacer. Isaac no lo pudo hacer. Abraham no lo pudo hacer. No pudieron transportar el pensamiento. Lo diluyeron, lo cambiaron, mintieron, hicieron las cosas mal. Y Dios dijo, no hay ninguno. Isaías, que era profeta y ministraba en el templo del rey, cuando tuvo realmente Isaías un encuentro personal con Dios, Isaías dijo, vivo en un pueblo que tiene labios inmundos. Yo también tengo labios inmundos, pero mis ojos vieron a Jehová de los ejércitos. Isaías tiene una visión de Dios donde se rompe el patrón de su mente y entiende que una cosa es tener el ministerio profético y otra cosa es conocerle a Dios. Por interés, porque el familiar de él era el rey. Por favores al rey, Isaías profetizaba favores al rey. Era imparcial en su juicio, era carnal. Entonces cuando dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos dicen, Él tiene el privilegio de escuchar una conversación. Es como que usted cuando escucha un secreto y usted puede transformar en realidad ese secreto. Isaías escucha una conversación y dice, ¿a quién iré? ¿Quién irá? ¿O quién irá por nosotros? Isaías le dice, yo quiero ir, pero tengo un problema. Tengo labios inmundos, hablo grosería. ¿Usted puede entender que un predicador hable grosería, que manda a pasear a medio mundo? Ay, perdón, se me escapó, no se te tiene que escapar. Es una transformación. ¿Qué hace, boludo? No puedo, no. Esa cabeza era del mundano, del viejo loco ese, cabeza de rana.
Ahora, en Cristo, si yo sigo haciendo eso, es porque tengo un Dios de medida, a mi medida. Pero la transformación empieza cuando yo conozco al Dios de la Biblia. Isaías conocía al Dios, pero al Dios a la medida de él. Pero cuando conoció la verdad de Dios, del Dios de la Biblia, dijo, estoy muerto. Yo habito en un pueblo de labio inmundo, yo mismo tengo labio inmundo, yo hablo grosería. Era profeta. Se rompió en 1000 pedazos la estructura del Dios que Isaías creía, ahora lo vio al Dios de verdad. Si yo no lo veo al Dios de verdad, no le puedo servir. Porque muchos creen que servirle a Dios es servirle y cuando te equivocaste viene Dios y te parte un fierro en la cabeza. No, Dios no es así. La gente es así, Dios no es así. Muchos, hasta tus amigos te van a pegar un fierro en la cabeza. Dios no es así. Entonces, Pedro nos dice, nos aconseja, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, de padecer en la carne. ¿Dónde sufrimos? En la carne. ¿Quién se ofende rápido? ¿Quién no quiere perdonar? ¿Quién guarda rencor? ¿Dónde somos testarudos? En la carne. ¿Quién no da oportunidad a nadie? El que está en la carne. ¿Quién es injusto? El que está en la carne. ¿Quién es duro de corazón? El que está en la carne. ¿Quién juzga las cosas mal? O se lleva de las cosas que sean, el que está en la carne, se andan diciendo por ahí. ¿Quién se suma a ese descontrol? El que está en la carne. Armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, el que pasa por esa tribulación de la carne es el que puede vencer en el espíritu. Porque lo padeció, no se sumó a la carne. No le hizo el juego a la carne. Y aunque estaba en la carne, dice, no militamos en la carne, dice Pablo. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Esa gente es la que puede vencer y la que puede salir adelante porque la mente se ensancha. Dice, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne. Te quedan 30 años de vida, ¿en qué lo vas a invertir? ¿Qué dijo el empresario? Voy a hacer un negocio, voy a armar un rancho, voy a armar esto, voy a armar lo otro. ¿Y qué le dijo una voz del cielo? Necio, hoy te morís. ¿Y para qué va a servir el granero, esto, aquello, lo otro? ¿De qué está hablando Dios? ¿De que no tenemos que hacer nada? No, lo que estamos hablando es el orden de prioridades. ¿Quién es primero en tu vida? Dios. Eso es un hombre en el espíritu, una mujer en el espíritu. Primero Dios. Le rindo a Dios, mi vida en Dios. Y Dios me permite vivir los años que me quedan bajo bendición. No tengo que andar elaborando pensamientos raros. ¿Cómo voy a prosperar? Sino que el espíritu se revela a mi espíritu y desde ahí comanda Jesús. Él da las órdenes. Escuche, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es que yo tengo que elegir. O sigo viviendo en ese Dios chiquitito, o hago que mi conocimiento de Dios se vaya expandiendo. Ese conocimiento que se expande puede ser a la buena manera de Dios. Pero si no se expande, Dios va a usar las tribulaciones para que ese pensamiento se expanda. Al orgulloso, ¿qué cree que Dios va a hacer con el orgulloso? Lo va a humillar para que aprenda a pedir perdón, para que aprenda a decir por favor. Hay gente que cree que son hijos de Ricky Ricón y no tienen para un pancho. Las tribulaciones va a hacer que esa persona es como el guitarrista, temple las cuerdas. Tenemos que funcionar al tono de Dios. Podemos elegir seguir al Dios chiquitito o expandir la cabeza, o el espíritu, o el corazón. Dice, basta ya, dice Pedro, córtenla, basta ya del tiempo pasado que ustedes vivieron, de haber hecho lo que les agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación, abominables, idolatrías.
Basta ya, eso ya lo hicieron, no lo hagan más. A esa gente o a la gente del mundo dice, le parece cosa extraña que ustedes no hagan las cosas que ellos hacen, o en secreto, o en público, o en privado. Los del mundo nos quieren llevar otra vez para que hagamos lo que ellos hacen. Y Pedro dice, para ellos les es cosa extraña que ustedes no se emborrachen más, no sean más adictos, no hagan mal las cosas, no se anden escapando de Dios. Dice, esto parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, nos hacen pasar mal. A mí en el taller, cuando yo trabajaba en el taller, en el primer tiempo me hicieron la vida imposible. ¿Qué hace, pastorcito? Se burlaba. Pero a medida que yo fui desarrollando mi trabajo, ellos empezaron a conocerme. Y cuando venía alguien o pasaba algo, ellos mismos me defendían. No, yo me sé defender. Pero era tanto lo que Dios hizo en ellos, yo decía, no, con Héctor no te metas. No, con Héctor no te metas. Con Héctor no te metas. Me defendían ellos. Porque sabían que había un buen corazón, sabían que yo no buscaba el mal de nadie. Yo les hablaba del Señor, les testifiqué a todos, los juntaba y les predicaba. Ellos empezaron a entender que yo no corría la carrera de ellos. Y me respetaban. Ellos me pedían oración. Héctor, me está pasando esto, tengo problemas con mi familia, tengo problemas con mis hijos. Y orábamos juntos ahí. A los patrones les prediqué, a todos les prediqué. ¿Se acuerda de Tembleque? Tembleque era un flaco que vendía repuestos en la misma empresa. Y así, le decían Tembleque por esto. ¿No? Ya te traigo, iba pobrecito, iba así. Hasta que un día dije, no, le hablé del Señor, le dije, ¿me permitís? ¿Podemos orar? ¿Querés que oremos juntos? Sí, me dijo, pasé, me llevó a un pasillo al fondo, ahí le ministré y el hombre empezó a manifestarse. Hasta que de repente hizo... Y no tembló más. Y no tembló más. Y salió del pasillo, eso salimos los dos. Yo digo, ¿qué estarán pensando los negros que no ven salir los dos juntos? Abrazados encima. ¿Pero qué me importaba a mí? Si yo sé quién soy. Vete al rey, Vanina. Nunca más tembló. Nunca más tembló. Los mismos compañeros de repuesto le decían, che, ¿qué pasó? No, Héctor me oró. Héctor me oró. Y hasta que yo me fui, 2 años después, nunca más. Ya le tuvieron que cambiar el seudónimo. El que no tembleclea. Ya no ¿cómo se dice? Tembleque. No temblequeaba más. Fue una respuesta instantánea. Entonces, para muchos, no pueden entender que vos no sigas, que no juegues más a la quiniela. Perdón, disculpe, se me escapó. Claro, que te quedes en tu casa a ver a Boca, River. ¿Eh? No sé qué vamos a hacer ahora cuando venga el Mundial. No sé a qué hora juegan. Ojalá que jueguen a las 3 de la mañana. Así nadie falta al culto. Dice, porque esto también ha sido predicado, porque esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Escuche esto, mire lo que dice Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice Pedro creía que era inminente el retorno de Cristo. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este es un Pedro que fue ensanchado en su pensamiento. No es el Pedro gritón del puerto. No es el que decía una cosa y hacía otra. Las tribulaciones a Pedro lo transformaron. Él lloró amargamente cuando negó a Jesús. La enseñanza fue clara. Esto no lo hago más, dijo Pedro, y no lo hizo nunca más. Y empezó a hablar con el valor que se necesitaba hablar. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Escuche esto. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, escuche, según el don que ha recibido, ministrelo a otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué dice ahí? En el Dios chiquitito, yo creo que Dios habla de una manera, o de dos, pero en la multigracia de Dios, Dios habla de muchas maneras. Escuche esto. La multiforme gracia de Dios, mencionada en 1 Pedro 4:10, se refiere a la inagotable y variada manera en que Dios manifiesta su amor, dones y favor inmerecido en la vida de los creyentes. ¿Cómo es la manera con la cual se relaciona? Inagotable. O sea, Dios no opera según vos. Dios opera según Él. No, pero si la Biblia dice lo que la Biblia dice, luego Dios lo firma y también añade. Él, porque Él es Dios. Esta gracia no es monótona. Se adapta a las diferentes necesidades y situaciones, capacitando a cada persona con dones. ¿Qué hace la gracia? Nos capacita. Capacitando a cada persona con dones únicos para servir a los demás y edificar la iglesia, actuando como buenos administradores de ese regalo multicolor. ¿Qué es lo que hace Dios con la gracia conmigo? Ensancha mi mente. Si vos tenés problema con el pecado, no le vas a servir a Dios. Vos tenés que ser especialista en la gracia, no en el pecado. Si te vas a fijar en lo que hizo una persona, no le sirvas a Dios. Tenés que fijarte cómo le vas a ayudar a esa persona para salir de la crisis que está. Esa es la gracia. No te importa qué pasó, no te importa qué hizo, decirle, no te importe qué pasó, qué hizo, qué dijo, qué no. Lo que te tiene que importar es cómo vas a hacer para sacar a esa persona de esa crisis. Y ahí está la multiforme gracia. Los estrictos no lo van a hacer. Los religiosos no lo van a hacer. El que dice, la Biblia dice, no lo va a hacer. ¿Sabe quién lo va a hacer? Otro que cayó de la gracia y entiende lo que es la multiforme gracia y lo que es el amor del Padre. Porque lo reitera, el amor cubrirá multitud de pecados. Aspecto clave de la multiforme gracia, diversidad de dones. La gracia se manifiesta a través de diferentes dones espirituales y talentos que cada creyente recibe. No en beneficio personal, sino para el servicio desinteresado al prójimo. ¿Para qué viene la gracia? ¿Para qué es el ensanchamiento? ¿Para qué tu experiencia? ¿Para qué es tu crecimiento? ¿Para qué son los dones? ¿Para qué son los ministerios? Para el prójimo. Yo no me tengo que envanecer. Ay, yo soy el pastor, soy apóstol. Por eso yo reniego con los apostolados. No me joroben con eso. Yo les soy claro, no me joroben, no me compren con eso. Yo sé lo que soy. Yo soy el primer pastor que el pastor Felipe levantó la iglesia y me alcanza con eso. Eso es demasiada honra para mí. Soy un simple pastor. Mi pastorado o el pastorado tiene que ser para el servicio al prójimo. El pastor debe saber cómo curar una herida, cómo vendar una herida, cómo solucionar una crisis, cómo meterse en el terreno del diablo y sacar a la oveja de las garras de Satanás y traerla a la admirable luz de Cristo. Todo llamamiento y todo ministerio no tiene que ver con usted, tiene que ver con los demás. Y ahí está la multiforme gracia. Si usted va a andar diciendo, a este sí, no, porque aquel no sabe lo que es, correte, no estorbes más. No, porque no sabe la hermana fulana. Correte, no sirvas más, no lo hagas. Sentate en una plaza, toma mate, dale de comer a las palomas. No servís para esto. Disculpe que sea así. Todo aquel que se pone la mano del Señor para servir es para servirle a los demás. Entonces, sirviendo a los demás, Dios se alegra con vos. Significado de multiforme. Viene del griego poikilos. Decirle, ¿cuántos poikilos que tenés? Decirle, ¿cuántos poikilos que tenés? Poikilos es multiforme. Denota que la gracia es multicolor, variada, diversa y rica en matices, demostrando la sabiduría creativa de Dios en cada situación. No, porque mi pastor esto lo resolvía, este problema lo resolvía así. Ok, ¿cuándo lo resolvía? En el 1400. Pero ya estamos en el 2000. Antes se operaba con un cuchillo tramontina, hoy hasta con láser te operan. La vesícula te abrían desde la boca hasta acá, hasta el ombligo.
Hoy te hacen 3, 4, 5 puntitos y al rato te vas a tu casa. Todo va creciendo, todo se va aclarando y en las cosas de Dios es lo mismo. Antes era muy cuadrada la gente. Las mujeres acá, los varones allá. No, porque eso es santidad. Y las hermanas venían con una sábana porque ni mantilla eran. Todas bigotudas. Las hermanas bigotudas, ¿se imaginan cuando le daba un beso al marido? Oh my God, ahí te había que tener amor de verdad para besar a la bigotuda. Y si le acariciaba los pelos en la pierna, todo por todos lados. Señor del cielo y de la tierra, de lo que me libró el Señor. Eso hubo que cambiarlo. Hoy las chicas se tunean. Se cambian el color de cabello, se ponen uñas de medio metro. No pueden abrir la puerta porque no pueden enganchar la llave, porque no pueden agarrarla con la uña, con el dedo. Agarran todo uña y se le cae la llave. Jesús, mire, me gustaría meterme por acá 1 hora y media, ¿no? Ay, me fui hacia la planchita. Claro, está bien, hermoso. Ay, no, yo no puedo lavar porque tengo las uñas recién hechas. Oh. Imagínese picando cebolla con una uña así de larga. Corta con la uña directamente, ¿no? Hasta los varones se tunean. Se depilan. Se depilan. El negro se depiló. Está todo depilado, Eduardo. Oh, my God. Tienen 48 años y se ponen los braques acá. Deja, afloja. ¿No? Es que... ¿Cómo? Metrosexual se le llama, ¿no? Y cada vez se están afrancesando más los varones. Las chicas quieren encontrar un varón y tienen que, no sé, pedir en oración a la iglesia porque están escaseando los varones ya. Son todos femeninos, ¿no? Pantalones bien finitos, 45 de zapato, así. Chiquitita la botamanga y unas patas así. Decía, parece zapato de payaso. Che, aflojá, dejate el bigote, lavá, olé un poquito chivo, no sé. Todo se fue tergiversando. Todo se fue cambiando. Escuche. ¿Cómo se llaman? Los terrenos, ¿cómo es? Terreno. Estamos todos chiflados ya. Es que yo me apercibo perro y se pone una máscara de perro. Y a uno, no sé, en Córdoba, en Mendoza, un tonto de esto mordió una nena porque él se apercibía perro y mordió una nena. Estamos chiflados. Estamos chiflados. Un viejito de 77 años, no sé dónde, sacó el cinto y le pegó a uno que estaba haciendo pis en la vereda porque se apercibía perro. Imagínese con toda la cosa ahí haciendo. Y sacó el cinto y le partió el cinto en el lomo. Estamos, decirle, ¿y vos a qué te percibís? No, yo soy casi ángel. Ay, yo me percibo querubín. Basta, sea normal. Lo único que pedimos es normal. Ahora, ¿cómo yo voy a entender todo esto? Con la única manera de la multiforme gracia de Dios. Tal vez me tenga que poner a percibirme perro para predicarle lo que se apercibe en perro. Y me va a ver a mí haciendo así también, para hablarle a los cosos estos que están metidos en ese asunto. Administradores fieles, se exhorta a los creyentes a ser buenos administradores usando lo recibido para servir a diversos contextos como la familia, el trabajo y la congregación. Cuando se habla acerca del modelo, en el modelo incluye el propósito. El propósito es la finalidad de esta gracia, que es que Dios sea glorificado a través de Jesucristo, permitiendo que su amor y su poder fluyan a través de los creyentes para fortalecernos mutuamente. La frase subraya que la gracia divina es inagotable y personalizada. Dios no lo va a tratar a usted como me trata a mí, ni me va a tratar a mí como lo trata a usted, porque es la multiforme gracia. Pero el que tiene la cabeza así chiquitita va a juzgarlo todo.
va a condenarlo todo, va a sentirse insatisfecho, va a sentirte confundido y abrumado. ¿Por qué? Porque si Dios tenía que hacer, si Dios castiga esto, ¿por qué no lo castigó todavía? ¿Y por qué está esperando que lo castigue? ¿Por qué la gente sufre con esto? Está esperando más castigo que bondades. Dios no es así. El amor de Dios es sobre todo. Cierro y nos fuimos a comer los ravioles. A ver si te apercibe perro, gato, cocodrilo. A ver. Se nos acercan días muy complicados. Ya lo estamos viendo. Esto era impensado que esto sucediera así. Tal vez se va a ir a caminar y va a encontrar uno todo embolsado. Me percibo bolsa. ¿No? Pregúntale, ¿qué te percibís vos? ¿Qué crees que sos? Una araña. Estamos viviendo complicado. Cierro. Si yo tengo la mente así chiquitita y no desafío a que esta mente o conocerlo a Dios crezca, va a suceder algo. Algo terrible. Si sigo creyendo en ese Dios chiquitito así. Porque si sigo pensando así, nunca voy a conocerle a ese Dios de amor y a ese Dios de misericordia. Por eso la gente está esperando que Dios caiga fuego. ¿Qué le dijeron los que seguían a Jesús? Los hijos de Zebedeo. ¿Qué decían ellos? Por algo que el Señor les pidió, estos cosas no quisieron hacerlo. ¿Qué le dijeron estos? Señor, y si clamamos y que caiga fuego del cielo y los queme a todos. Mire eso, la gente quiere eso, que caiga fuego y los queme a medio mundo. Señor, mándale un cáncer a mi vecino. Oh my God. Cuando alguien insiste con eso de no crecer y desarrollarse, lo que se está perdiendo es conocer a un Dios de misericordia, al Dios de amor. Vuelvo otra vez. ¿Por qué Dios no los extinguió a los judíos? Si Dios decía, no lo hago más, Sin embargo, y aún en el Nuevo Testamento, donde se lo ve a Dios que pega, golpea, mata, traspasa, ¿qué hace Dios? Los trata con amor al pueblo. Los trata con misericordia. ¿Qué conocieron ellos? ¿Qué decía la gente de Dios, de su Dios? ¿Tú eres Dios clemente? ¿Qué conocía el pueblo? ¿Dios clemente? Tardo para la ira. Y haga conmigo, y grande misericordia. Fernando no lo hizo, está enojado. Dios es Dios clemente, tardo para la ira y grande. Vos tampoco lo hiciste. Y grande, Omar tampoco lo hizo. Ah, la chimoltrufia ahí tampoco. Y grande misericordia. ¿Cómo es Dios, el Dios de misericordia? ¿Cómo es? Diego no lo hizo. ¿Cómo es el Dios de misericordia? Grande misericordia. Se perdieron de conocer al Dios grande misericordia por mantenerse como enojados con Dios. Porque Dios no hace las cosas que ellos creen que hace o que tiene que hacer. Entonces ahí te das cuenta que vos tenés un Dios a tu medida. Que no conoces al Dios de la Biblia, sino al Dios de tu medida. Ah, y Él lo sabe. Sí sabe que somos unos chingüengüenchas. Nos fuimos. Esta pregunta se la hice un tiempo atrás. ¿Qué ve Dios cuando me ve? ¿Qué ve Dios cuando te ve? ¿Qué es lo que ve? Bueno, me trae una pizza y una coca, porque acá vamos a estar largo rato. ¿Qué ve Dios cuando me ve y qué ve Dios cuando te ve? ¿Qué ve? Le voy a romper el orgullo a más de uno. ¿Sabe lo que ve? No ve nada. Decirle, no existís. Y lo que ve de vos y lo que ve de mí, le da asco. Le da asco lo que ve. Le da asco o vergüenza lo que pienso, lo que hago, porque yo fui transformado a inmundicia y Dios se relacionó conmigo como inmundicia y Él sabe que sigo siendo inmundo. Y Dios tiene misericordia, pudiendo extinguirme, pudiendo ahogarme, pudiendo matarme, pudiendo matarlo, hace lo mismo con vos. ¿Sabe qué hace Dios? No hace eso.
sino que te extiende misericordia, y te extiende misericordia, y te extiende amor. Ahora, resulta que ese vaso de barro inútil cree que es algo. Nada, no somos nada. Por eso vuelvo otra vez y cierro. Qué lindo, mire, Dios me hizo acordar. Soy barro nada más, Señor. Eso me hacía llorar en lo personal, porque uno cree que es algo, uno cree que tiene algo, uno cree que es importante por lo que hace. No, porque tengo dinero. Tu dinero no sirve para nada. No va a comprar la salvación. El dinero no compra la eternidad, no te abre la puerta en el cielo. Esto solo lo hace la gracia de Dios y su misericordia. Soy barro nada más, Señor. Dios sabe que te vas a equivocar todos los días. No tengo que luchar contra eso porque es mi naturaleza, lo que dijo Pedro. Tengo que combatir ese pensamiento. Como en Cristo tiene que haber en mí para combatir a la carne y las cosas de este mundo. El problema está ahí, en lo que te atrae, en lo que seduce, en lo que te gusta hacer. ¿Qué dice la Biblia con mi cuerpo? ¿Qué tengo que hacer yo con mi cuerpo? ¿Cómo? Vamos otra vez. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué se me pide a mí que haga con mi cuerpo? Que lo cuide, ¿no es cierto? Porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué pesa 150 kilos? Ya no es templo, ya es una catedral, dijo el pastor Strochen. Un día nos sacó a correr a todos los pastores y todo engordó. Iba, ¿no? Él hacía una caminata ligera. Vamos, 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 vengan. Y los llamaba a todos los... Y ahí les dijo, porque el Señor nos mandó a hacer templos, no catedrales. Todos los panzones así. Eso también está mal. Eso también está mal. O sea, si aquello está mal, y si algún gordo con sobrepeso te juzga, vos tenés que decirle, ok, ok, ¿y tu panza cómo la solucionamos? Porque él está pecando en la carne. Él está usando la gula. Le das un chorizo y te come, le das 10, te come 10 chorizos. Había un gordo así que se comió 25 hamburguesas, ¿usted me cree? En un campamento de varones. Era más vale llevarlo a pasear, comprarle ropa que darle a comer. ¿Qué hacemos entonces con el que habla demasiado? ¿Qué hacemos con el que tiene sobrepeso? ¿Qué hacemos con el que no tiene fe? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a condenar y lo vamos a mandar al mundo. La frase más común en el comienzo de la historia de la iglesia, la gente decía de los cristianos, la gente cuando los veía a los cristianos decía algo. ¿Qué decía? Mirad cómo se aman. ¿Qué es lo que veía la gente? El amor entre nosotros. Cómo nos ayudábamos. Cómo nos sosteníamos. Ayer escuché algo, y hoy se lo dije a Graciela. Una chiquita dijo algo entristecida porque no le podían festejar sus 15. ¿Qué cree que pasó por mí? Es la ilusión de toda señorita que le festejen sus 15. Dice, no, por problema de plata no me van a poder festejar los 15. Tuve que ministrarle. Hija, tranquila, no es la fiesta. Pero por dentro yo me decía y me desafiaba en mí mismo. ¿Y qué yo puedo hacer por ella? ¿Qué puedo hacer yo por ella? ¿Qué puedo hacer yo para que su ilusión se mantenga y lo pueda disfrutar? No pide otra cosa. No está diciendo que ir a Disney. Está diciendo mi mamá, no, pero no me lo dijo como pidiéndome algo. Me estaba contando. Salió de su corazón que tenía tristeza porque no, en mayo cumple, o no sé cuándo, sus 15 y no tienen el dinero para festejarle. Dice, pastor, yo quisiera hacerlo de esta manera, pero me dijeron que no, porque no hay plata. Por eso yo digo mucho, quisiera ser millonario. Tomá, andá, hacé.
Pero ¿quién tiene ese sentimiento? El que pasó por esas tribulaciones. ¿Quién tiene esa sensibilidad? El que pasó por las tribulaciones, el que alguna vez tampoco tuvo para comer. Pero el que estuvo gordo todo el tiempo, esto no lo escucha, ni siquiera lo analiza, porque no le importa. Y la iglesia perdió la sensibilidad. Dice la Biblia, y muchos al perder la sensibilidad se entregaron a otras cosas. ¿Qué perdió la iglesia? Según el Pablo, la sensibilidad. Así que yo lo desafío a que ese Dios chiquitito, de ese concepto chiquitito, usted lo pueda desarrollar. Está a tiempo. Porque si no van a operar otras cosas y te van a llevar a la fuerza para que, o una de dos, o eso que suceda, o te destruye o te levanta. Porque todos nuestros sentidos tienen que ser ejercitados. Le leí ahí en Betania, en Bethesda, está la foto de mi suegro, y yo le decía a los chicos, este fue el deseo de mi pastor. Él lo pudo hacer en parte, después se perdió, lo que usurparon el lugar, se metieron, hubo juicio, hubo que venderlo, más problema que bendición. Pero el deseo de él era hacer eso que estamos haciendo nosotros. Y hay una foto donde está él ahí y le dijo, este también fue el deseo de un hombre de Dios, Felipe Casiato, nuestro pastor, que él no lo pudo realizar, pero sus hijos, Héctor y Graciela Pícuar, lo realizaron, lo hicieron. Eso es legado. Eso es legado. Entonces, alguien tiene que imitar, alguien tiene que hacer las cosas de la manera que vio o aprendió de su pastor, de cómo se hacen las cosas. Entonces, muchachos, chicas, Dios nos presenta un desafío en este año. Decirle al de al lado, de parecerte a Dios. Tenés que dejar de conocer ese Dios chiquitito, renunciar a ese Dios de tu imaginación o el Dios que vos edificaste y pasar a conocer el Dios de la Biblia. El que suple, el que sana, el que libera, el que prospera, el que une, el que te tiende la mano, el que te bendice y el que te ayuda a salir adelante. Ese es el Dios de la Biblia. Porque te vas a chocar con tu problema cuando el Dios que vos creés que conocés no te ayuda, las puertas se cierran, pero oré y no me responde. Por eso Dios le dijo a Israel, vayan a buscar en los sidonios, en los amalecitas, pídanle a ellos. Yo no los libero más. Pero Dios luego se mueve a misericordia y los vuelve a liberar. Llegó la hora de crecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos ponemos de pie? Por eso la Biblia habla de crecer en el conocimiento del Señor. Y cuando los apóstoles hablaban de esto, la palabra que usaban era saber. Saber, conocer. Son palabras apostólicas que la iglesia debe considerar. Yo tengo que saber lo que hago, tengo que conocer al Dios vivo, al Dios de verdad. Por eso dice que todo aquel que le conoce al Dios de verdad, esa persona está amparado. ¿Cómo es el Salmo 91? ¿Jehová es mi pastor? No, es el Salmo 23. ¿Ve que están en cualquiera? ¿Ve que están en cualquiera? ¿Cómo caen todo cuando digo eso? ¿Cómo dice el Salmo 91? El que habita. El que habita, no el que no habita. El que habita. A la sombra. Entonces, al conocerle a Dios y saber quién es, yo voy a estar bajo la sombra del Omnipotente. El Dios chiquitito no va a estar. Pero el Dios omnipotente va a estar. Jorge, no tengas temor. Servirle a Dios, buscarlo a Dios. Esa tiene que ser tu fortaleza, buscarle a Dios. Así como hiciste hoy, venir, aunque sea una vez a la semana. Cumplir con el Señor, con todo lo que tengas particularmente, personalmente, que tengas que hacer, hacelo. Y conocerle a ese Dios más grande. Entonces ese Dios más grande te va a dar la provisión. O te va a sacar de ahí y te va a poner en un lugar más espacioso, más lindo, más descansado para que le sirvas a Dios.
Hasta el día de hoy le estás sirviendo a tu patrón. Y ese patrón te oprime. Y el dinero no alcanza. Y cada vez hay que poner más, ¿sí o no? Esa es la realidad. La verdad es, yo soy tu proveedor, dice Dios. Yo voy a estar contigo todos los días, pero búscame. Vení a mí, acércate, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Levantamos las manos, oramos a Dios. Aquel que necesita una oración puede pasar. Oramos a Dios para que su mentalidad crezca. Elías tuvo que ser alimentado en el río. Y a la mañana y a la tarde o a la noche venía un cuervo y le traía pan. Después venía y le traía carne, alguna liebre, algún animalito que cazaba. Venía y se lo dejaban a Elías. Y una vez vino hambre en la tierra. Se empezó a secar las aguas y ya el cuervo no venía. Si ese modelo funcionaba, ¿por qué Dios no lo dejó a Elías ahí en ese río? ¿Por qué no dejó que los cuervos lo sigan alimentando y el río le trajera el agua? Pero Dios quiso subirlo de nivel. Ya había aprendido Elías. Y cuando vino el hambre, lo sacó de ahí y lo llevó a Sidón, Sarepta. Ahí había una viuda en una aflicción tremenda. Jorge, tremenda, no tenía un peso, tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y llega Elías a la casa de esa mujer. Por eso Dios dice, siempre llego a punto, siempre llego en el momento justo. Y cuando esa mujer no tenía más para comer, Dios vio su corazón y lo mandó a Elías a la casa. Pero parece muy fuerte lo que le dice Elías, dame de comer. Y la viejita le dice, no tengo para darte de comer, no tengo. Tengo un poquito de harina, un poquito de aceite y voy a hacer una torta. Y vamos a comer con mi hijo y después que comamos eso nos vamos a morir. Esa era su realidad. Elías le dijo, haceme para mí. Pero no tengo para vos, tengo para mí y para mi hijo. Quiero que cocines para mí. Que esa harina y ese aceite, dámelo a mí. La mujer no sabía que Elías se había transformado en un libertador financiero. Así que la mujer convencida, juntó una ramita, cocinó, le dio al profeta. Y dice, y el aceite y la harina no escaseaba, sino que la harina se multiplicaba y el aceite se multiplicaba. Lo mismo pasó con Eliseo. Que una mujer viene a decirle, tengo un problema económico, le debo plata a medio mundo. Y encima tu siervo, el profeta, murió y nos dejó en la ruina. ¿Y yo qué tengo que ver? El Señor fue, gracias Gustavito, y la mujer fue a buscar en la casa, trajo ollas, cacerola, la sartén, la taza grande, la taza chica. Nunca pensó que tenía que pedirle al vecino, buscar más y más y más y más. Y dice, cuando trajo la última vasija, el aceite cesó. Hasta en eso somos limitados, hasta para creerle a Dios. ¿Qué hizo Eliseo? Vendé el aceite, sacá, liberá a tus hijos. Y el resto vendelo y vivan de eso. Dios tiene la solución para usted. Lo que pasa es que yo lo encasillo a Dios. Yo me hago de las deudas y después le pido misericordia a Dios que me saque las deudas. No, esto lo voy a comprar por fe, tengo la tarjeta y vamos y gastamos y usted gasta y hace un lío con la economía. Cuando empieza a venirle la cuenta de la tarjeta y si no la pagaste indexan, suben el impuesto y si no podés pagar 1 menos 1,50. Pero dice, pero clamamos a Dios y Dios vuelve a actuar. ¿De cuántas te sacó Dios? ¿De cuántas te sacó Dios? Le pregunto una vez más, ¿de cuántas te sacó Dios?
¿Y por qué crees que de esta no te va a sacar? Y volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Dios les liberaba, les mandaba o enviaba a una persona que los libere. ¿Cuál era el problema de los judíos? Rebeldes, testarudos, porque repetían el error. Y ellos creían que al repetir el error, la próxima me va a salir bien, y les salía peor. Y Dios lo liberaba. Pero ahora sí, y ahora no, y ahora no, y ahora no, y se afligían, y Dios les enviaba personas para que le enseñen a cómo salir de los problemas. Y de los problemas se sale no con un Dios chiquitito, sino con un Dios grande. ¿Amén o no amén? Cierre sus ojos, adórele, clame a Dios. Y volvieron a clamar a Dios. Clame. No sé lo que te pasa, no sé lo que hay en tu vida. Vamos a adorarle. Bendecimos al Señor con todo el corazón. Hoy puede revertir, hoy puede cambiar, hoy puede modificar lo que le está pasando solo volviéndose a Dios. Y clamaron. ¿Cómo es un clamor? ¿Cómo es un clamor? ¿En silencio o a los gritos? Adórele y vea cómo se va disolviendo ese problema. Cómo se va disolviendo la crisis. Vea cómo Dios va actuando. Cómo Dios empieza a cambiar la circunstancia. Las tres ahí. Rompan todo yugo del diablo. Vamos, ahí. Vamos, las tres ahí. Bendigan a Jorge. Acá, a Jorge. Lo desatamos a Jorge, Padre, en esta mañana. Palabra, hasta aquí este precioso culto. Te invitamos a que puedas venir esta tarde, 19:30 horas. No te lo pierdas porque hay mucho más de Dios para tu vida. Nos vemos.